Llegamos al segundo panel de este congreso. Y en este próximo módulo vamos a revisar las estrategias de desarrollo organizacional para anticipar los desafíos del futuro. Nuestra primera panelista es Catalina Muñoz, psicóloga organizacional con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos en gestión de personas, tanto en empresas nacionales como extranjeras del rubro de la producción y servicios especializados. Actualmente se desempeña como HR and Office Manager en el estudio jurídico HD Group. Anabela Capetillo es socia fundadora de Sostenibilidad Relacional. Es experta en desarrollo de culturas inclusivas, sostenibles, speaker internacional, socia de Red MAD y de Mujeres Latinoamericanas. Y moderando este panel tenemos a Estefanía del Mas. Ella es psicóloga organizacional y magíster en desarrollo organizacional con más de 14 años de experiencia en recursos humanos. Actualmente es directora de la Academia en la Red de Recursos Humanos, rol que busca desarrollar la formación de profesionales de HR con fuerte sentido ético, conocimientos y tendencias de gestión de personas. Los dejo con Estefanía. Muchas gracias, Rodrigo, por presentar nuestro panel. Anabela, bienvenida. Catalina, bienvenida. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy día. Tenemos la grata misión de hablar sobre cuál es la estrategia y cuáles son las principales tendencias de desarrollo organizacional para este año. Y me gustaría partir realizando un pequeño contexto sobre qué es el desarrollo organizacional, principalmente considerándolo como la gestión del cambio y de las transformaciones que se viven en la organización y en la sociedad. Entonces, este año estamos enfrentando un montón de cambios, la incorporación de muchas tecnologías a los procesos de las organizaciones, la inteligencia artificial, muchos cambios legislativos también que están cambiando la forma de trabajar en nuestro país y en el mundo, por supuesto. Y ante este contexto, a mí me gustaría partir preguntándole a nuestras invitadas ¿cuáles son los temas imprescindibles que ustedes ven en el desarrollo organizacional para el 2024? Catalina. Bueno, lo primero es darte las gracias por esta invitación, a Rodrigo también por esta presentación que nos dio. Creo que es un punto sumamente interesante, considerando el contexto, los cambios sociales que hoy en día se están generando estrepitosamente. Y el gran desafío como agentes de desarrollo organizacional en nuestras organizaciones e instituciones es partir primero con la implementación de las mismas herramientas tecnológicas. Estamos en el mismo cambio de era, por lo tanto debemos hablar en un mismo lenguaje a nivel transversal. También me gustaría incorporar la visión filosófica, de alguna manera, organizativa, de que somos organismos vivos, independiente de la institución privada, pública. Una agrupación de seres humanos construye un cuerpo, un organismo vivo. Es importante rescatar esa perspectiva y no perderla de prisma. Otro aspecto que también me gustaría mencionar es el concepto de que nos impacta en el ámbito social la estructura de un suprasistema. El concepto de personas, organizaciones, sociedad, gobierno, etcétera, todos nos vemos impactados de cierta manera y por lo tanto los cambios sociales nos van impactando de menor o mayor manera en cuanto a nuestras gobernanzas internas y a la visión de una institución. Y el aspecto más imprescindible que me gustaría mencionar y que yo creo que acá con Anabela vamos a compartir es el impacto y la interpretación que cada cultura organizacional tiene. Todos nuestros programas, todos nuestros procesos, intervenciones deben ser in-house, únicos como personalidad de una organización y generar los cambios desde adentro, considerando, por supuesto, los inputs de lo que viene de afuera. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Anabela. Sí, ¿tú cómo lo ves para este año? No, de todas maneras me sumo a lo que decías al final, Catalina, que ciertamente cada realidad organizacional es única e irrepetible y que lo que podemos hacer en estos espacios de compartir con otros experiencias, siempre ir a la casa y revisar en lo que estamos. Y respondiendo a la pregunta que nos hacía, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos con la incorporación de tecnología es revisar qué pasa con esa connectivitis.
Porque cuando usamos tanta inteligencia artificial, que yo creo que nos ayuda, optimiza los tiempos, nos podemos concentrar en aquellas tareas que tienen mayor sentido, corremos un riesgo de estar en modo avión con las personas. Y yo creo que eso nos puede pasar cuando nos enamoramos tanto de esa tecnología, nos enamoramos a veces tanto de los proyectos de otra organización, pero quizás mi organización no está en el momento correcto. Yo creo que es importante entender qué yo hago dependiendo de lo que puedo hacer. Y eso lleva a la base a hacer diagnósticos cada vez más rigurosos, más cuidadosos, a actualizar, por ejemplo, qué es lo que pasa con nuestra gente que está en la organización, los colaboradores. Uno tiende, por ejemplo, a ver que los beneficios se orientan a los hijos, uno lo ve en fin de año. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? Yo creo que los cuidadores, el que pueda una persona decir, soy cuidador, nos está mostrando nuevos desafíos en DO. ¿Qué hacemos con esa persona que dice, me tengo que ir más temprano porque tengo que cambiarle los pañales a mi madre? Quizá era un discurso que hace 10 años no era permitido. Y esa es la conversación que me gustaría que podamos tener en estos espacios. ¿Y ustedes cómo ven o cómo visualizan la acción de los profesionales de desarrollo organizacional específicamente para promover, cierto, que estas culturas estén cambiando, se estén humanizando, se estén bajando un poco de este exceso de conectividad que nos va en el fondo abrumando a todos? ¿Cómo podemos aportar nosotros desde ahí, desde recursos humanos, pensando también que no todas las empresas son grandes empresas? Hay muchas pymes, hay muchas medianas empresas, entonces el contexto particular de cada una es muy diferente. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es buscar aliados dentro de las organizaciones y en eso la constitución de comités que tengan claro cuál es el objetivo por el cual están ahí es clave. Y yo creo que el objetivo de los comités son, por un lado, que cada uno de esos integrantes entiendan que ellos van a ir polinizando el cambio que uno quiere ir generando. Por lo tanto, vamos a generar conversaciones no habituales y también, y no menos importante, que esos comités pasan a ser los guardianes de las buenas prácticas. Yo creo que es un error pensar que uno puede estar muy formado, seguir haciendo aprendizaje continuo, lo cual me parece fundamental, pero si lo haces solo, te vas a quedar solo en el camino. Y creo que alianzas de comités donde tengan muy claro por qué están. Mi experiencia me ha mostrado que a veces cuando no hay esa claridad de propósito, en el camino tienden a decaer. Totalmente de acuerdo. Sí. Y me gustaría que hagamos como ese ejercicio imaginario un poco, de que nuestras organizaciones, al ser un organismo vivo, tiene como una estructura tripartita. Por ejemplo, lo que es el cuerpo de la organización es su estructura, que es tan igual de importante que su mentalidad como cultura, también como su espíritu, todo en cuanto a los valores, estructura, visión estratégica, que todo va de una manera integrativa. Por lo tanto, desde una estructura como desde la pirámide, crear esta concientización desde las principales instancias, directorios, gerencias, independiente del tamaño. Uno, como agente de desarrollo organizacional, es el asesor, es el soporte. Utilizando el concepto que Anabela utilizó, nosotros somos el Wi-Fi de la tecnología organizacional. Exacto, exacto. Hacemos que nos conectemos entre operaciones, comunicaciones, aspectos financieros, gestión de personas. A mí me gusta mucho incorporar la mirada también de la sociedad en todo esto, porque finalmente la organización, como tú dices, es un sistema vivo, que está inserto en otro sistema que también está vivo, que es la sociedad, que es la cultura en la que estamos. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber específicamente cómo ven ustedes la gestión de los temas éticos desde desarrollo organizacional. ¿Por qué les hago esta pregunta ahora? Es porque me parece que viene muy bien a lo que estamos conversando y porque finalmente los cambios que debemos impulsar con desarrollo organizacional en las organizaciones están impulsando cambios también en la sociedad. Entonces, me gustaría conocer su opinión con respecto a eso. Dale, nosotros cuando hablamos de ética, nosotros usamos lo que le llamamos las 4C. Primero, tiene que haber convicción. Cuando tú no tienes convicción, eso se nota.
Segundo, puedes tener la convicción, pero tienes que también ir de la mano de la coherencia. Y la coherencia va en cómo tú escribes los correos, con qué prontitud lo haces, qué tipo de comentarios haces. Y tercera C tiene que ver con tolerancia cero. A veces hay personas que se les permite ciertas licencias que a otras personas no se les permite. Y eso se nota y eso genera mucha resistencia. Y por último, la última C que nosotros le llamamos que los códigos cambian. A veces tenemos diagnósticos de las organizaciones de clima, pero no lo hemos actualizado. Y a esa persona le pueden ir pasando cosas. El ir teniendo conversaciones constantes que tienen que ver con lo que tú decías de la sociedad, ir preguntando lo que pasa, a las personas nos podemos ir encontrando con noticias. Y creo que lo de la ética y en temas de diversidad e inclusión, que me toca mucho por la asesoría que nosotros entregamos, que quede muy claro por qué lo están haciendo. Porque a veces creemos que tenemos una claridad diagnóstica de la diversidad en nuestras organizaciones y la pregunta es ¿para qué la quieres tener? Para entregar un apoyo, para poner ciertas medidas. Cuando no está claro el propósito, yo creo que ahí estamos un poco reñidos con la ética. Creo yo que eso es como súper importante a considerar. Y por último, que también a veces la trampa que se genera en ética es no recordar el principio de unicidad. Uno ve que dice, ahora que estamos en el mes de marzo, las mujeres son... y cada mujer tiene su propia historia, su propia mirada, y ese principio de unicidad nosotros tenemos que ser muy expertos y tenerlos ahí, así junto con el Wi-Fi, copiándote lo que hice. Yo creo que tenemos que tener ahí principio de unicidad, Wi-Fi. Perfecto. Eso es lo que te podría aportar. Muchas gracias. Entonces nos quedamos con convicción, coherencia, tolerancia cero y cambios. Y claro, código C, o sea, entender que los códigos caducan. Los códigos caducan en las personas. Y pasa que a veces uno dice, no, si a esa persona le pasa tal cosa, y tú vas dando a la persona y a la persona le pasaron otras cosas y tú nunca actualizaste el código. Perfecto, muchas gracias, Catalina. Y en ese escenario, los códigos. Me quedo ahí. ¿Te quedas con los códigos? Porque considerando el tema a nivel de estructura organizativa, me gusta poder hacer la reflexión de que yo creo que las competencias organizacionales más críticas hoy son efectivamente la flexibilidad y la adaptabilidad. Ya dejamos de ser organizaciones netamente productivas, después pasamos como desarrollo organizacional a etapas más de reactivas, después proactivas, generativas. Entonces, este cambio de reactivo a proactivo es un proceso de cambio, de crecimiento, y siempre cuando uno crece, como cuando somos niños, duelen los huesos, crecen los dientes, los bebés, en las organizaciones nos pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, los códigos, las formas de comunicarse, ¿qué comunicar? ¿Cómo comunicar? Desde la flexibilidad y la adaptabilidad, que eso no cambia nunca. Es nuestra perspectiva que nunca hay que olvidar, permanente. Es lo único que no cambia. Y en esta flexibilidad y en esta capacidad de adaptarse a los cambios que están ahí ocurriendo permanentemente, bueno, en Chile tenemos próximamente cambios legales muy importantes que se están implementando. Ya los conocimos hace un par de semanas en las presentaciones de nuestros compañeros Fernando y Rodrigo. Y me gustaría saber, desde el ámbito más legislativo tal vez, que es parte del lugar donde tú trabajas, ¿cómo ves tú los impactos que tienen estos cambios en las organizaciones y en la sociedad actual? Gracias por la pregunta. Creo que es fundamental dar el espacio a actualizar lo que significa implementar el concepto de compliance, que antes lo veíamos como muy lejano, muy de empresas globales, internacionales, organismos muy grandes, corporativos. Pero la definición o el anclaje que tenemos que tomar del concepto compliance es asegurar las mínimas condiciones y aspectos, condiciones, me gusta mucho ese concepto, de que estamos velando y resguardando la cero vulnerabilidad de los derechos fundamentales y también con la conciliación y ligar
con todos nuestros aspectos del Código del Trabajo. Hoy en día tenemos el gran desafío de poner en nuestras prácticas, en nuestras políticas, procedimientos instructivos, etcétera, todo lo que son las adecuaciones e implementación de la norma. Y para ello debemos ser muy sutiles, tener especial cuidado con no otorgar un carácter punitivo. Y eso se logra a través de mucha concientización, conversaciones, tanto estructurales, valientes, con los equipos de trabajo, con agentes de cambio, que vienen desde el directorio, desde los líderes, hasta la persona que hace posible la mantención de nuestras instituciones, de nuestra infraestructura, todos. Acá son agentes de cambio. Perfecto. Por lo tanto, esta conciliación es un aspecto sumamente importante, no generar este aspecto punitivo, pero sí nos va dando la estructura y el formato que cada organización necesita para poder determinar estos límites de los códigos de conducta. Esto podemos hacer, estas son las consecuencias en caso de poder, en un caso hipotético, transgredirlas. O sea, es una actitud bastante proactiva, de que nos importan los derechos fundamentales, de que estamos de acuerdo a lo que nos dictamina la Dirección del Trabajo, y para ello es imprescindible generar instancias de programas de entrenamiento para generar esta concientización y tener un ordenamiento en que la planificación, la implementación, los testing, los monitoreos a través de estos pulsos que uno puede ir tomando a través de las conversaciones permiten ir haciendo una mejora continua. Perfecto. Y en este sentido, ¿de qué manera crees tú que podríamos lograr que esta gestión se vuelva sostenible en el tiempo? Porque finalmente es algo que está todo el tiempo volviendo a realizar un proceso de cambio, a ir avanzando. Entonces, me gustaría conocer tu opinión de eso. Bueno, lo principal es hacer este anclaje de generar un trabajo desde la visión estratégica con el directorio, con la gerencia. En cuanto a los valores, si es que hay que revisar, se invita a mejorar, a actualizar. No tienen por qué ser estructuras tan rígidas. Después de esto, generar todo lo que es la desagregación de esta política, utilizando el Wi-Fi. Ya, vamos con el Me gusta Wi-Fi. mucho decir de que las comunicaciones o nosotros como agentes de gestión de personas somos la sangre de la organización, pero ya es muy antiguo el Wi-Fi. Por lo tanto, la comunicación es una herramienta fundamental y desde arriba de la cúpula de la organización, porque se genera esta decantación. Trabajar desde los valores, ser un asesor de la mano de este directorio y no tan solo como una prestación de servicio específico. Recordando que hemos dejado de ser empresas productivas, estamos pasando del cambio reactivo a proactivo. Perfecto. Me gustaría quedarme con lo que nos cuenta Catalina sobre la importancia de que la cúpula esté muy involucrada, porque finalmente si queremos hacer una transformación cultural, difícilmente la vamos a lograr si la cúpula, los directivos, los líderes de la organización no están involucrados con este tipo de cambios. Bajo esta perspectiva, ¿cuáles son las prácticas de desarrollo organizacional que deberíamos seguir utilizando, que deberíamos revisar, que deberíamos actualizar para todos los desafíos que trae el 2024? Yo creo que hay que revisar los indicadores. Yo creo que las métricas son bien importantes revisarlas y en esas métricas incluir qué es lo que le pasa a las personas con lo que nosotros hacemos. A veces uno entrega resultados de fin de año supuestamente muy exitosos, pero para la gente quizás no lo fueron. O quizás hay otros programas que para la gente es importante. Y eso va de la mano que uno tiene que desarrollar equipos con confianza. Cuando no hay confianza, no hay pase-gol, pensando en un público que le gusta el fútbol. Yo cuando no confío en otro, no voy a hacer el pase-gol. Y cuando no hay confianza, ¿uno en qué lo nota? Cuando nosotros decimos, mira, llegó esta encuesta de esta área con estos resultados. Y va y le pregunta al líder de esa área y el líder dice, pero nunca nadie me dijo eso. Entonces yo creo que tenemos que avanzar a ese lugar en que la persona puede decir algo, independiente si lo dice en forma anónima o si no lo dice en forma anónima.
Y esto de la confianza pasa por la marca personal, pasa por la marca de los equipos de trabajo. También hay equipos a veces de trabajo que se desprestigian. Y tomando lo que decía Catalina, yo creo que es fundamental que tengamos mucha claridad de todas las modificaciones que vienen, que no son pocas. Y eso va a obligar a que el área persona se organice muy bien, porque si no eso va a ser un caos. Y otra cosa que hay que considerar es hacer trabajos de mirar las culturas corporativas donde se normalizan conductas. Y hay una cultura del silencio que uno la ve muy presente en las organizaciones, donde uno presenta resultados y uno dice, no sé por qué están estos resultados. Entonces yo creo que esas son tareas que vienen muy de la mano con el marco legal, que va a ser un gran desafío formarse en ello. Perfecto, muchas gracias, Catalina. La intervención silenciosa, me encanta. Estos silencios existentes, incómodos. Dentro de lo que ha sido algunas de las experiencias que he logrado obtener, por ejemplo, son los assessments, las mismas evaluaciones. Recientemente, en mi actual organización, hemos implementado la evaluación 360 y ha sido, pero, una experiencia potentísima. Ha tenido un impacto desde la perspectiva de las oportunidades, porque es, a pesar de ser una encuesta o una evaluación anónima, hay indicadores, hay sustancias sumamente ricas, como decirlo, en materia prima, para poder ir trabajando de una perspectiva muy integral. ¿Cuáles son las visiones descendentes, ascendentes entre los pares? Entrega información. Insisto, todas las evaluaciones lamentablemente se nos arrastra el sesgo de que tienen carácter ciertamente punitivo, castigador, de que me tiene que ir bien. Porque me están evaluando, me están porque evaluando, me están mirando. Si me va mal. O sea, cero concepto de lo que significa la retroalimentación y poder generar esta instancia de aprendizaje continuo. Yo los invito a generar estas intervenciones que son totalmente transversales, porque son estos procesos de apertura, de estos silencios que existen en la organización y que son el pulso. ¿Qué le duele a la organización? Nosotros, como DO, Gestión de Personas, somos los aliados estratégicos de las empresas, de nuestros organismos, incluso en las asesorías. Porque nuestro cliente interno, en todos los ámbitos, o cliente externo, nos dicen qué es lo que quieren lograr. Pero ¿cuál es la magia? ¿Cuál es? Insisto, voy a ser redundante con el concepto del Wi-Fi, pero me gustó mucho. Nosotros podemos facilitar y acompañar el cómo. El cómo hacerlo. Y como profesionales y desarrolladores del área, nunca debemos perder ese foco de que hay que conocer a la organización, trabajar de una manera única en cuanto a sus características y no tener miedo a levantar la información silenciosa. Muchas gracias por esta conversación tan rica que hemos tenido. Me gustaría pedirles con qué nos quedamos, un concepto clave, algo que podamos compartir cada una para cerrar esta conversación y no olvidar poner un poco el foco en la estrategia de la organización para el 2024, considerando el rol de desarrollo organizacional. ¿Con qué nos quedamos, chicas? Yo me quedo tener presente que la estrategia es tener claridad de ese propósito hacia dónde vamos, y ese propósito tiene promesas y esas promesas se tienen que cumplir. Cuando esas estrategias que se hacen en reuniones por distintas áreas y después no se cumplen, se pone en riesgo la credibilidad, se quiebran las confianzas. Por lo tanto, a veces menos es más, a veces se hacen estrategias muy ambiciosas y a mitad de año o cuando llega el segundo semestre, el área persona está con un nivel de angustia terrible porque no ha logrado cumplir ninguna métrica. Por lo tanto, ese es el mensaje que me gustaría dejar. Muchas gracias, Anabela. ¿Catalina?
Bueno, me gustaría hacer especial acento en que no olvidemos que las organizaciones son seres vivos. Y como ser vivo se necesita entradas, procesos, salidas, pero nuestro rol como agentes de gestión de personas siempre recordar que lo que uno desea para sí mismo, la organización también. Es exactamente igual. Y ante tanto avance tecnológico, cibernético, nosotros tenemos el gran desafío, de manera permanente, todos, conciliar la estructura con las características individuales de este organismo. Por lo tanto, no hay que dejar de lado como la metodología, las técnicas. Me encanta, por ejemplo, esta técnica, como decías, a largo plazo, el last planner. Claro. Ir hacia el final y cuáles son los hitos previos. Claro. Para poder conceptualizar. Son proyectos. ¿Por qué caducan? Nuestra sociedad, vertiginosamente, como va cambiando, nosotros debemos implementar herramientas metodológicas, técnicas, para poder ir adaptándonos a las distintas necesidades que este organismo va desarrollando de acuerdo a su ciclo de vida. Al igual que nuestros colaboradores, ya es muy distinto lo que hablabas, por ejemplo, de intereses de ciertas etapas. Claro. Ahora ya nada es binario, nada es tan definitivo y bienvenido el cambio y la disposición a aprender de manera permanente. Perfecto, muchas gracias, chicas. Queremos agradecerles también la audiencia y el haber estado escuchando este panel de conversación. Sin duda para el 2024 tenemos un montón de cosas entretenidas que van a estar pasando, pero también tenemos que tomarlo con la seriedad que esto amerita. Las transformaciones, los cambios que nosotros estamos promoviendo al interior de las organizaciones están transformando vidas, están transformando las vidas de las personas que trabajan en su interior y en consecuencia de la sociedad. Que tengan una linda jornada y sigan disfrutando del Congreso de Desarrollo Organizacional.